pedimos y decimos todos amén. Para hoy, bueno, los que no han estado con nosotros saben que hemos estado estudiando este Evangelio de Juan. Lo hemos llevado versículo por versículo. Me gusta ese sistema, porque creo de que es una manera de cómo le damos la importancia a la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos escuchar, queremos entender qué es lo que dice. Creo también que una de las grandes ventajas de estudiar así es que podemos extraerle el néctar, por así decirlo. El néctar que nosotros necesitamos para seguir creciendo espiritualmente. Para, como dice la palabra, que seamos semejantes a su Hijo. Esa es la meta. Esa es la meta, de llegar a alcanzar esa bendición. Ahora, algo que también me encanta como pastor predicar de esta manera es porque simplemente predico lo que sigue, sin importar cuál sea el tema. Y no importa quién esté presente, ¿verdad que no? Eso es lo que la palabra nos dice. Y nos da esa libertad para poder hablar del Señor sin tener que cuidarnos de nada de eso, ni ningún prejuicio, sino sabemos que es el Señor hablando a través de la palabra. En estos últimos domingos, estas últimas ocasiones, hemos estado hablando de una tremenda invitación que el Señor hiciera a un grupo de personas que lo están rechazando. Es una invitación literalmente para la salvación de nuestra alma o para la salvación de sus almas. Una invitación que no se puede ignorar. Y mira qué maravilloso que lo que estamos viendo en este capítulo es que a pesar que había tanto desprecio de parte de estas personas, el Señor sigue insistiendo con ellas. Y le hace una gran invitación, no solamente para que vengan a Él, sino que para aquellos que lo reciben y que vengan a los pies del Señor, les dice de que no solamente van a ser salvos, sino que ahora también dentro de ellos, dice que va a derramar, a depositar el mismo Espíritu de Dios. Mira qué maravilloso que es lo que está haciendo el Señor. Lo que quiere es hacerlos parte de ese ministerio celestial, de ese ministerio que Él viene desarrollando y que seguirá desarrollando. Qué hermoso ser parte de ese llamado. Es el mismo Dios morando en nuestro corazón, y lo hemos dicho en otras ocasiones. Es eso lo que hace la diferencia del verdadero cristianismo. Es un llamado que no se puede ignorar. ¿Sabe que cuando analizo esto, yo creo que una de las principales razones por las que el mundo está ignorando las cosas de Dios o ignora estos asuntos de la vida eterna es porque sus mentes están siendo entretenidas por el mismo mundo? Y es tan terrible porque el mismo mundo les hace saber que al final todo estará bien con ellos. Ese es el sentir que pone en sus corazones, una esperanza falsa. Y no se dan cuenta de que no es así. Mira que es tan tremendo esto del entretenimiento, que es solo hasta cuando le dedicamos tiempo a meditar en estas cosas que son eternas, es cuando entonces nos vamos a dar cuenta dónde nosotros estamos. Pero cuando somos entretenidos, ahora ya no podemos pensar en las cosas que son importantes. Lo he oído, la sociedad lo está usando. Si te sientes triste, escucha algo que te dé alegría. Si te sientes deprimido, ponte al frente de alguna pantalla y analiza algo que te haga sentir mejor. Y es un tremendo peligro, porque si no existiera ninguno de esos entretenimientos, entonces nosotros podríamos saber dónde estamos y podríamos meditar en las cosas que son importantes para nosotros, para nuestros hijos, nuestra familia y todos aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, ante esta invitación, no todos respondieron positivamente.
Y lo que vamos a ver, vaya abriendo sus Biblias por favor, en este capítulo 7 de Juan, lo que vamos a ver en estos últimos versículos es la manera como todas estas personas respondieron al llamado del Señor, que literalmente son las mismas maneras como la humanidad sigue respondiendo a este gran llamado. ¿Lo tiene? Vamos a leer, por favor, ahí lo tiene en la pantalla, vamos a leer del versículo 40 al 52. Y mientras lo lea, le dejo de tarea de antemano, trate de ir identificando estos diferentes grupos. Dice la palabra, entonces, algunos, ya aparece el primer grupo, ¿verdad? Le estoy dando hints, como dicen por ahí, pistas. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho las Escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, le dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Mire qué maravillosa esta escritura. Aquí mismo podemos o están compactadas de verdad las diferentes maneras de cómo las personas responden a Jesús. Las diferentes maneras de cómo todavía la humanidad sigue respondiendo. Vea ese primer grupo ahí en el versículo 40 y el 41. Estos dice que son los que al oírlo decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Este primer grupo son los que ven al Señor como el ungido, los que ven al Señor como el Mesías, como el enviado, o lo que dice aquí, como el Cristo. Estos son los que ven al Señor como el profeta, no cualquier profeta, sino el gran profeta que habla las Escrituras. Esta es la tremenda profecía que diera Moisés allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, el versículo 15. Oiga cómo él dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oirás. Todas estas personas entonces sabían que el Mesías sería un gran profeta de la misma manera como lo fue Moisés. Por eso se recuerda que cuando llegó Juan el Bautista, ¿qué fue lo que hicieron los líderes? Le mandaron a preguntar, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Por qué? Porque estaban interesados en saber si él era. Porque ellos sabían que cuando llegara a ese profeta tenían que ¿qué? Tenían que oírlo. ¿Qué es eso? Tenía que ser obedecido. Por eso cuando analiza esto es una tremenda declaración. Cuando ellos están diciendo y ven a Cristo, verdaderamente este es el profeta. Porque si era así, los líderes sabían de que si era él o si esta gente estaba diciendo que era él, tenía que ser escuchado.
no solamente por el pueblo, sino también por ellos mismos. Y vemos que eso era algo que ellos no lo iban a permitir. No. Ya vimos, ¿verdad?, que algunos veían a Jesús como un hombre bueno. Sí, es bueno. Otros decían no, sino que confunde a las personas. Y ahora entonces, mira qué es lo que está ocurriendo. Ahora dentro de ellos mismos empiezan a salir estas personas a decir que ese es el profeta que ellos tanto esperaban. Eso empieza a cambiar el panorama. No era la primera vez que decían eso. Se recuerda ya en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 14, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir del mundo. Tampoco era la primera vez que alguien decía eso. Si nos vamos al capítulo 1 allá en Juan, también lo vimos. Se recuerda, Andrés, él viene y le dice a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. También Felipe viene diciendo lo mismo, ahí mismo en el capítulo 1. Y después vemos a Natanael diciéndole directamente al Señor, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y después, cuando nos adelantamos un poco, en el capítulo 6 de Juan, ¿se recuerda? Los mismos discípulos le dicen al Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, lo que está ocurriendo aquí es algo espectacular. Es algo que viene a cambiar la historia para todas estas personas, los que creyeron. Déjeme decirle que es lo que también viene a cambiar nuestros corazones cuando Cristo es revelado de esa misma manera en nuestros corazones. Y cuando lo vemos como Dios. Podemos decir entonces que este primer grupo son el remanente que vamos a estar viendo en Romanos capítulo 9 hasta el versículo 11, el remanente que todavía queda del pueblo de Israel, los que crean en Él. Estos son los que el Señor dijo, los que van a entrar por la puerta estrecha, y verdad que a veces se pone estrecho el asunto, no es fácil. Alguien dijo por ahí, lo bueno cuesta. Eso es muy bueno. Y vale la pena. Si es que está sufriendo por la causa del Señor, vale la pena mantenerse fiel. Porque si no, quienes perdemos somos nosotros. Estos son los que el Señor, los que respondieron cuando el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí. Estos son los que recibieron esa agua. Este grupo son aquellos que se van a encontrar allá en el aposento alto, los 120, los que creyeron, los que no eran del montón, los que vinieron al Señor por solo con el deseo de conocerle. Qué bueno cuando le hemos dicho, ¿verdad? Cuando nos reunimos en lugares como estos, con el único propósito de conocer más de nuestro Salvador, para que nuestras vidas sean más semejantes a Él. Estos eran los que estaban esperando al Mesías, los que tenían hambre de Él. Qué maravilloso, mis hermanos. Esta revelación fue la que usaron los apóstoles para predicar a este Cristo que habían conocido. Por todas partes, hablaban con autoridad y ahora ya nadie los podía detener. Qué hermoso ver cristianos de ese calibre. El Señor todavía lo puede hacer. Ese es el primer grupo. Ve el segundo grupo. Y que siguen en verdad siendo la mayoría aún en nuestros días. Estos son, ahí también lo ven en el versículo 41. Estos son los que decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Estos son los que no creyeron. Estos son los que rechazaron la verdad. Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Sabe algo intrigante de esto? Estas son las personas que escucharon las mismas palabras del Señor Jesús. Estos son los que vieron los mismos milagros del Señor. Y ahora estas personas peligrosamente se están apoyando en cosas tan simples para no creer en Él. ¿Y cuál es la excusa que dicen? Vaya,
Ahora el Mesías es Galileo. Eso es lo que están diciendo. Estos son los escépticos, estos son los cínicos, estos son los que siempre se burlaron del Señor, incluyendo a los fariseos, incluyendo a los escribas, aún hasta los mismos sacerdotes y todo aquel montón de personas que le seguían. No lo aceptaron, rechazaron la verdad. Mire qué tremendo que si sigue la lectura ahí donde estamos, ellos mismos correctamente citaron la Escritura. Y citaron a Miqueas 5:2 porque ellos dicen, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Mire qué tremendo es esto, porque si hubiese habido interés en ellos, se hubieran dado cuenta que el Señor había nacido ¿dónde? En Belén, tal como decía la Escritura. Si hubieran investigado un poquito, se hubieran dado cuenta que el Señor tenía derecho también al trono, porque venía de la misma descendencia de David, pero no quisieron investigar. ¿Sabe que en nuestro tiempo, nuestra cultura, yo creo que está en peores condiciones que estas personas? De nuestra cultura se dice que somos la que posee más información que ninguna otra. Y está al alcance de nosotros. De cualquier persona que quiera conocer más del Señor. Pero también se dice de que esta cultura es la más ignorante en cuanto al conocimiento de Dios. ¡Qué terrible! Y no hacen ningún esfuerzo por querer averiguar acerca del Salvador o de la vida eterna. Mire qué terrible, de que sí se entretienen cuando dentro de ellos mismos salen dichos como de que la palabra, la Biblia está llena de errores. Eso los entretiene. O les gusta cuando dentro de ellos mismos salen expresiones de que toda la palabra de Dios no ha sido inspirada por Dios, sino viene de inspiración humana. Eso los entretiene. El punto es, mis hermanos, que ellos, estas personas, al igual que en nuestros días, pudieron ver que todas las profecías que dijo Moisés, que dijeron los salmos, el Señor los llenó, los cumplió al pie de la letra. Él llenó todos los requisitos, tanto como Hijo de Dios y como el Mesías, como el enviado. Porque si usted ve Mateo, en Mateo nosotros vemos lo que es toda la genealogía por parte de José. Si nos vamos a Lucas, vemos que está también toda la genealogía por parte de María. Quiere decir que toda esta información estaba ahí a las manos. No hay excusa. Y menos, ¿verdad?, para nosotros. Es decir, que la ignorancia de ellos y la incredulidad de ellos fue deliberada. Podríamos decir que simplemente ellos no quisieron creer. ¿Dónde lo vemos? Mire que la prueba es de que ellos mismos, de su misma boca, dijeron que el Mesías venía de la línea de David y que iba a nacer en Belén. Y el Señor lo cumplió. La otra vez observaba a un apologeta y está hablando con un ateo. Y es interesante que él le dice, si yo pudiera convencerte y darte todas las pruebas de que Dios existe y que Jesucristo es tu Hijo y que es el Salvador del mundo, ¿lo aceptarías? Y él con todo desprecio y sin pensarlo mucho dijo no, con aquel desprecio. Pero también me llamó la atención de que el apologeta le hace una pregunta a un joven colegial. Y la situación de era diferente, porque él dijo, sí, yo
creo en la existencia de Dios y creo también en el Señor Jesucristo, pero no lo quiero servir, no lo quiero seguir. Y dice, porque amo demasiado lo que yo estoy haciendo. Amo demasiado lo que es mi vida. Qué terrible, porque todavía entonces se sigue cumpliendo lo que el Señor dijo acerca de las personas. ¿Se acuerda ahí mismo en Juan? Él dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Es una incredulidad, es un rechazo deliberado, simplemente porque no quiero. Pero las pruebas hay de a montón. Ahora, ve el versículo 43. Ahí aparece algo interesante, súper interesante, al menos para mí. Y dice que por causa de Jesús hubo división. También lo dice en el capítulo 9 de Juan y lo dice también en el capítulo 10. Y es interesante porque todavía en nuestros días el Señor Jesús sigue causando división. Para las personas que no estén de acuerdo con esto, es simplemente porque no conocen las Escrituras. Pero siempre Dios ha sido causa de división. Y la palabra está llena de este tipo de escritura. Solo para darle una, oiga lo que dice Lucas en el capítulo 12, que fueron palabras que salen directamente de la boca del Señor. Comenzando ahí por el versículo 51, ahí en Lucas 12. El Señor dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no. Lo que he venido a traer es división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La división entonces no se puede evitar. Hay personas que están desesperadamente queriendo que todas las religiones se unan y nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque todavía no se han dado cuenta que no todas las religiones profesan al verdadero Dios. Y no todos los caminos llevan a la eternidad, por muy impresionantes que parezcan. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Hay religiones que se ven impresionantes, pero nada de eso nos puede engañar. Ahora, algo positivo de la división aquí, algo bueno de la división, es de que si había división era porque, podemos partir de este punto, era porque no todos lo estaban rechazando. Quiere decir que habían ahora dentro de ese grupo algunos que ya no miraban al Señor con odio. Dentro de ese grupo quiere decir que ahora ya no podían estar de acuerdo con aquellos que se estaban burlando del Señor. Ojo con eso. En nuestros días, si ya el Señor ha llegado a nuestros corazones, ya no podemos ir con la corriente del mundo, ¿verdad que no? Ya el Señor nos ha separado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la misma división es la que viene a probar la autenticidad de la fe de ellos. A veces nos enredamos. A veces queremos batallar en tratar de identificar quién es cristiano y quién no lo es. Aquí lo podemos ver claro. Cuando el Señor Jesús vino o llegó al corazón de estas personas o estas personas creyeron, ya no iban, como dicen por ahí, con el flow. Ya no iban con la corriente. Ahora algo había puesto un stop, un alto en sus vidas. Y ahora ellos habían dado la vuelta hacia Dios. Y ya no podemos burlarnos de las cosas de Dios y menos de Él.
Eso fue lo que vino a hacer la tremenda diferencia. Mire que esto es maravilloso porque ahora, al ser ellos auténticos, ya no les importó las amenazas de los líderes. Porque ellos habían amenazado a las personas que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo o en Jesús, que iba a ser expulsado de sus sinagogas, de sus iglesias y aún de la misma comunidad. Pero ellos creyeron, mire qué maravilloso, y se mantuvieron firmes. ¿Quién sabe si a ellos les interesaba de dónde venía Jesús? ¿Quién sabe si les importaba a ellos si era Galileo o no? Pero alguien dijo que lo que seguramente estaba ocurriendo era de que ahora ya Dios el Padre estaba trabajando en esos corazones o en sus corazones. Ya el Padre había comenzado a traerlos hacia Jesús. Posiblemente lo que les ocurrió a ellos era lo que le ocurrió a aquel ciego que el Señor sanó, ¿se acuerda? Cuando los mismos líderes vienen y lo interrogan y están acusando al Señor, ese que te sanó es un pecador. Y la respuesta del ciego, él dice, si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Antes yo estaba perdido y ahora Él me salvó. Antes mi corazón estaba en angustia y ahora hay paz. Antes estaba en la oscuridad y ahora veo la luz. Eso era lo que estaba exclamando este pobre hombre. La realidad entonces es de que Jesús sí va a causar división. Va a dividir de los que creen y de los que no creen. Y desde un principio, ¿verdad? Dios, a través de sus hombres, de sus mensajeros, ha dado el mensaje y siempre lo dice, escoged ahora. Toma una decisión. Qué maravilloso. Le digo algo. Ahora que le pertenece al Señor Jesús, no trate de caerle bien al mundo. Porque si todavía no les ha caído bien el Señor Jesús, tampoco les va a caer bien usted. El Señor no nos ha llamado a eso. Ahora hay otro grupo. Ve el versículo 44 y el versículo 45. Dice que algunos de ellos querían prenderle. Ese es otro grupo. Pero nadie le echó mano. ¿Quiénes eran esos? Los alguaciles, los policías. Ellos vienen a representar los confundidos. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos los que no creen, los que rechazan la verdad. Tenemos a los que creen, los que abrazan la verdad y la aman, los que la obedecen, los que se deleitan en ella. Pero ahora aparece un nuevo grupo, los confundidos. ¿Sabe quiénes son esos? Los que luchan contra la verdad. Todo se les hace mal. Mira qué tremendo es esto, porque estos alguaciles, dice que cuando fueron a capturar al Señor Jesús, no dijeron, no lo pudimos capturar porque había demasiadas personas. O no dijeron, no lo capturamos porque le tuvimos miedo, aunque eso es posible. Un escritor dijo de que cuando oyeron las palabras de autoridad del Señor, literalmente las rodillas le temblaban. Había algo en sus palabras, pero no fue eso. Juan nos da el detalle, dice que no lo trajeron porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, esto es grandioso porque si hay personas que conocen o saben de lo que se trata obedecer leyes,
u órdenes son estas personas. Y ellos también saben las consecuencias de lo que es desobedecerlas. Ahora, claro, nosotros que entendemos, ¿verdad?, todo el panorama, sabemos que ni aún si se hubieran reunido todas las huestes satánicas, no hubiesen podido detener al Señor. Ellos no estaban a cargo. Él estaba a cargo. Él todavía sigue en control. Amén. El Señor lo dijo. ¿Se recuerda cuando el Señor fue arrestado, cuando lo fueron a arrestar allá en el capítulo 22? Él les dice, como contra un ladrón habéis salido con palos, con espadas. Y cuando estaba con ustedes cada día en el templo no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. En otras palabras, lo están haciendo porque mi Padre se los está permitiendo. Y en otra ocasión, ¿verdad que el Señor lo dijo? A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo voluntariamente. Piensen eso cada vez que querramos pecar. Fue el Señor que dio su vida de manera voluntaria por salvarnos. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Mire, hasta el momento tenemos el testimonio de los mismos enemigos del Señor. Y ellos están diciendo que el Mesías vendría de David y que nacería en Belén. Y el Señor lo hizo. Y ahora los mismos enemigos están diciendo de que jamás alguien ha hablado como este habla, como el Señor habla, dándole autoridad a las palabras del Señor. Y no eran los únicos. ¿Se recuerda en el Sermón del Monte? En uno de los primeros sermones del Señor, dice que toda esa multitud quedó sorprendido con el Señor. Quedaron admirados. Y ahora entonces estas palabras que escuchan estos alguaciles parece que los han dejado con un asombro desconcertado. Los ha inmovilizado. Mire qué maravilloso, porque ahora no saben qué hacer. Un escritor dice de que se encuentran atrapados. No hayan qué decidir. Me gusta que un teólogo lo pone de esta manera. Dice, por un lado están escuchando las palabras poderosas del Señor Jesús. Venid a mí, los que tengan sed, y yo les daré vida. Pero por otro lado, están escuchando las palabras de los líderes. Decirles, arréstenlo, para que nosotros podamos darle muerte. Tremenda lucha. Si comprendiéramos, amén, de que todo fuera de Cristo es muerte. Es solo en Él que nosotros podemos encontrar vida eterna. Y claro, vean lo que ocurre. En medio de la confusión de estos pobres hombres, sus enemigos, los líderes, entran al ataque. No podían dejarlos así. Y oiga cómo les dicen, ¿también ustedes han sido engañados? Es una pregunta llena de burla. Es una pregunta llena de negativismo. Es como decirles, no creo que ustedes también hayan sido engañados, porque no creo que ustedes sean tan ignorantes. Oiga la táctica que usan ahora en el versículo 47. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Oiga eso. Según ellos, ahora se trataba de lealtad. Todavía lo escucho en nuestra sociedad. He hablado con personas para enseñarles la verdad y es tan difícil de sacarlas del error y usan esta misma táctica. Es que fue lo que mis abuelos me enseñaron, es lo que mis padres me enseñaron y es lo que siempre hemos practicado en mi familia. Según estos líderes, ahora se trataba de lealtad.
Ahora mira la táctica que ellos usan. Vienen para tratar de destruir toda esperanza que pudiera haber en estos líderes. Ve el versículo 49. Y le dicen, la gente, es parafraseando, la gente que cree en él es porque no conocen ley. Y aparte es porque están llenos de maldición. Cerrándole la puerta a estas personas. ¿Sabe qué es eso? Manipulación. Y todavía sigue haciendo efecto en nuestros días. Todavía hay tremenda cantidad de personas que no quieren salir de sus religiones falsas, vamos a añadir, por lealtad, y otras porque simplemente han sido manipuladas. No sé dónde están o dónde están estos alguaciles en su fe, porque tuvieron algo de respeto con el Señor Jesús y posiblemente nunca olvidaron el gran impacto de las palabras que escucharon del Señor. Pero por el momento lo que vemos es de que la presión de sus líderes y la manipulación de ellos los sigue manteniendo en confusión. ¿Sabe algo triste? Todavía en nuestros tiempos hay muchas personas que se siguen manteniendo en el limbo. No salen de ahí. Algunas veces están en buenos lugares donde escuchan la verdad, pero ellos siguen en el limbo. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay un cambio en sus vidas. Pero esto es lo que debemos de saber o lo que debemos de entender. Que tanto como el que está confundido acerca del Señor y el que lo rechaza, están en el mismo lugar. Porque al final, la finalidad es la misma. Es el mismo lugar. Ya voy terminando. Este pasaje, o nuestro pasaje, concluye con un viejo amigo que ya hemos hablado de él. Con Nicodemo. Nos encontramos a nuestro viejo amigo Nicodemo en el versículo 51. Vea lo que él dice, mira lo que está haciendo. Ahora está defendiendo a Jesús. Y dice, hablando él con ellos, con los líderes, porque él sabía que estaban dispuestos a matarlo. Sabía lo que había en sus corazones. Sabía el gran odio que tenía hacia el Señor. Sabía que ya no había punto de regreso. Tratando de defenderlo, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Nunca lo escucharon al Señor Jesús. Nunca le dieron de verdad la oportunidad para defenderse. Y aunque lo haya hecho, ya sus corazones estaban dispuestos a matarlo. Nicodemo entonces viene a representar un grupo muy bonito también. Esos son los que están en proceso. ¿Por qué? Porque hemos visto que Nicodemo ha sido muy genuino en su investigación. Lo vimos, si recuerda, en el capítulo 3 de Juan, tomándose tiempo con el Señor Jesús, haciéndole preguntas y escuchando el Evangelio. El hombre está interesado. No sabemos en verdad tampoco dónde está, al menos en este punto, la relación con Jesús. No sabemos, pero por el momento sí lo vemos genuinamente interesado y queriendo hacer lo correcto. Quizá los fariseos mintieron cuando dijeron ninguno de los líderes o de los gobernadores ha creído, porque no sabían que José de Arimatea era un discípulo secreto del Señor. No que la cosa sea así, ¿verdad? Que no hay tal cosa como cristianos al servicio secreto, ya lo hemos dicho. Y tampoco, a lo mejor era mentira también, porque ni siquiera se estaban dando cuenta de la manera como Dios estaba trabajando ya en el corazón de Nicodemo. No sabía cómo lo estaba cambiando. Y en el versículo 52 viene y atacan estos líderes
a Nicodemo con lo mismo, con el mismo cuento. Y le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Le digo algo, estaban mintiendo. Porque si estudia el profeta Nahum y el profeta Jonás, eran de Galilea, pero están usando la mentira, usan palabras selectivas para poder atacar. Y ahora estamos viendo que simplemente lo están usando para burlarse de uno de los suyos. Eso era lo que estaban tratando. Pero esto es lo que me gusta, del que está en proceso y del que genuinamente está buscando la verdad. Ninguna burla, ningún ataque lo afecta. ¿Por qué? Porque aquí mismo en el Evangelio de Juan vamos a ver en el futuro, vamos a ver a Nicodemo al lado de José Arimatea preparando el cuerpo de su Salvador para la sepultura. Nada detiene al que verdaderamente busca a Dios. Antes de cerrar, mis hermanos, mis amigos, yo tengo que preguntar, ¿dónde está usted en cuanto a su reacción hacia Jesús? En cuanto a su respuesta hacia el Señor. ¿Es usted de los que están completamente convencidos y aceptan la verdad y aman la verdad y se deleitan en la verdad? ¿O es usted de los que no creen y rechazan la verdad? ¿O es usted uno de los confundidos que constantemente están luchando contra la verdad? ¿O es usted de los que están en proceso para querer verdaderamente conocer la verdad? Porque en el caso de Nicodemo, podemos decir que él fue uno de aquellos que mencionó el profeta Jeremías allá en el capítulo 29 y el versículo 13, cuando Dios, hablando a través del profeta, dijo esto, muy conocido. Él dice, me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. A mí me encanta ahí en Jeremías 29, el versículo 14, cómo lo pone Dios mismo hablando. Y él dice de que cuando una persona le busca de esa manera, con todo su corazón, me encantan las palabras que Dios dice, y los dejaré que me encuentren. Qué lindo. ¿Cuál es la manera como estamos buscando a Dios? Porque si lo buscamos de corazón, el Señor lo va a saber. Y Él mismo dice que se dejará encontrar. Es más o menos como cuando usted juega a las escondidas con su niño inocente. Si verdaderamente se esconde, ¿verdad que no lo va a encontrar? Pero por amor a Él, para que el niño se goce, usted dice, no me ves, y con la mitad del cuerpo afuera. Eso es lo que está diciendo el Señor. Me dejaré encontrar, me dejaré hallar de aquellos que me busquen de todo corazón. Porque siempre ha sido ese el deseo del Señor. No del que la persona o el impío se pierda o el pecador se pierda, sino de que el impío se salve. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.